Bienvenidos, estudiantes. Vamos a revisar mediante un mapa mental los contenidos abordados en la semana 6. Comenzamos por el concepto central, que es producción de textos escritos. Vamos a revisar los 4 elementos fundamentales que menciona el material escrito de esta semana, que son las etapas del proceso de escritura, las fuentes de investigación, los esquemas conceptuales y la redacción como parte fundamental, ¿cierto?, de poder escribir un texto escrito de la mejor forma posible. Comenzamos con las etapas del proceso de escritura. Nosotros sabemos que comenzamos por la planificación, que consiste en organizar las ideas. Para poder organizar nuestras ideas, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué voy a escribir? ¿Cómo lo voy a escribir? ¿A quién va dirigido el texto? ¿Cuándo voy a escribir este texto? ¿Y por qué lo voy a escribir? La pregunta ¿cuándo? Hace referencia, ¿cierto?, a que puedas ir planificando cierto tiempo de escritura. ¿Y por qué? Refiere al propósito del texto. ¿Cuál es su fin comunicativo? Para más información y para obtener, ¿cierto?, una idea de cómo se hace esto, tenemos un esquema orientativo en la página 6 del documento. La planificación se relaciona estrechamente, ¿cierto?, con la etapa de redacción. En la redacción ponemos de forma escrita este pensamiento que organizamos en la planificación. Para tener una idea de cómo ir redactando un texto, te invito a revisar el esquema orientativo que aparece en la página 6. Esta etapa de redacción está relacionada, ¿cierto? O la que le sigue es la revisión. La etapa de revisión consiste en corregir errores. Para poder hacer esto, te invito a que le pidas a algún compañero, algún, a tu pareja, a un amigo, a tus hijos que vivan contigo, ¿cierto?, que puedan leer tu texto y que te puedan señalar los distintos tipos de errores que pueden existir en un texto. Textos que tengan errores ortográficos o que bien tengan errores de cohesión, es decir, que no se entienda alguna parte del texto, te pueden ayudar a guiarte a poder ver esos errores. Para tener un esquema orientativo de aquellas cosas que pueden fallar en un texto, te invito a ver el esquema que está en la página 9. Luego de la revisión, nosotros nos encontramos con la reescritura, es decir, con la aplicación de las correcciones de los errores que encontramos en la revisión. Pueden ser correcciones de ortografía, de coherencia, de adecuación, es decir, de vocabulario en contexto académico, y las correcciones necesarias a aplicar sobre citas y referencias. Para tener una idea de cómo se hace esto, te invito a revisar en la página 10 el esquema orientativo sobre reescritura. Luego, en el material de esta semana se nos mencionan las fuentes de investigación. Las fuentes de investigación corresponden al sustento teórico, es decir, el respaldo que nosotros tenemos para poder realizar nuestro trabajo. Pueden ser documentos, pueden ser sitios web, pueden ser libros, pueden ser manuales, pueden ser diversas fuentes de información. Lo importante es que estas sean confiables. También en la página 13 vas a poder contar con una tabla que te permite, ¿cierto?, ver cuando un material es confiable y cuando no lo es. Luego, el texto diferencia entre 3 tipos de fuentes: primarias, secundarias y terciarias. Continúa el texto, ¿cierto?, refiriendo a los esquemas conceptuales, que son esquemas que nos permiten organizar y sintetizar ideas. ¿Para qué? Generalmente para planificar el texto y que te permitan ordenar de tal forma que puedas pasar rápidamente a la redacción. Para esto existen los mapas mentales, los mapas conceptuales y los esquemas conceptuales. En el texto te invitan a profundizar mediante un sitio web. Te invito a que puedas profundizar. Y por último, se habla de la redacción. En la redacción tenemos 2 elementos importantes.
la ortografía y los elementos de cohesión, y las citas y referencias. Cuando hablamos de ortografía y elementos de cohesión, vamos a tener, en primer lugar, los conectores, que son estas palabras que van a establecer una relación lógica entre las distintas oraciones que componen el texto y además la relación entre párrafos. Luego tenemos los mecanismos de correferencia, que son aquellos que nos permiten hacer referencia a un mismo elemento en el texto de distintas formas, utilizando sinónimos o bien pronombres. Luego tenemos las reglas generales y especiales de acentuación. Te invito a que las revises como para refrescar y para que te permitan mejorar en tu ortografía, haciendo referencia a palabras agudas, graves, esdrújulas y también, cierto, al diptongo y al hiato, que son las reglas especiales. Luego tenemos, cierto, una sección que aborda el tema del uso correcto de las letras. La B, la C, la S, la Z y muchas más de ellas. Y por último, hace referencia al uso de los signos de puntuación, ¿sí? Comenzando por la coma y luego haciendo la revisión de los otros signos de puntuación para que tú sepas utilizarlos y puedas utilizarlos de forma correcta en tus textos. Y luego tenemos las citas y referencias. Las referencias son, ¿cierto? Es poder indicar de dónde obtuve la información. Toda la información que yo utilice en un texto se va a referenciar. Va a depender de la fuente de información qué datos necesito. Por tanto, debo investigar qué datos necesita las normas APAS para hacer referencia de los distintos documentos. Va a ser diferente cómo yo me refiero a un libro, de cómo me refiero a una noticia, de cómo me refiero a un informe. Es importante categorizar bien y investigar bien la forma en que se utilizan las normas APA para hacer referencia. Luego tenemos la bibliografía, que es este listado que va al final del trabajo, que ordena alfabéticamente las referencias. Es importante mencionar en este punto que no es necesario enumerar las referencias, sino que solo basta con ponerlas en orden alfabético, recordando que siempre se utiliza el apellido del autor para hacer la referencia, por lo tanto va a ser en el orden alfabético de estos apellidos. Y por último tenemos las citas, que son menciones que se hacen en el texto a aquellos instrumentos, ¿cierto? Aquellas fuentes de información que yo utilicé, ¿bien? Se hace mención. Entonces, ¿qué elementos tiene que tener esta mención? Autor, año y página. Bien, esos son los temas que se abordaron esta semana. Si tienes dudas o hay algún elemento de estos que te cueste más incorporar en la producción de textos, no dudes en escribirme a mi correo electrónico.